Un gran debate el fin de semana a propósito de una declaración fraile del actual presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Esto fue lo que dijo el señor Duzán el pasado 24 de diciembre. Feliz Navidad para todos los pensionados, ¿no? A propósito, en su natal Huila estaba hablando en rueda de prensa de cómo el gobierno está buscando transformar el sistema pensional del país y de pronto dijo esto. Lo que vamos a hacer es un solo sistema pensional en Colombia y vamos a buscar un régimen de transición de tal manera que todos los que tienen derecho a pensionar se metan a Colpensiones. Y vamos a hacer una campaña de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones. Por eso los vamos a traer aquí en nuestra campaña para trabajar. Y en el proceso de transición vamos a impedir que nos digan que las reformas van a generar crisis económica. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este momento en el campo colombiano. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales o a la banca usurera que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener. Ese es un proceso de transición que vamos a adelantar en este momento. También le he planteado unas iniciativas al gobierno nacional. Veo que el presidente, en una reciente entrevista en algún medio televisivo, anunció un inicio de acuerdo, una propuesta para convertir a Colpensiones, bueno, porque nosotros somos... Básicamente eso es lo que dijo el señor Duzán. Quiero saludar a Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y vicerrector de la Universidad de los Andes. Profesor Olivera, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes, a todos los oyentes, perdón. Antes de cualquier otra cosa, doctor Olivera, ¿cómo está su papá? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Está en recuperación de una cirugía, muy bien cuidado por el sector, por el sistema de salud. Sí, vi su trino, que llevaba 10 días en la UCI y que todo lo ha pagado sin queja ninguna EPS Sura y la Fundación Cardio Infantil. Y pues un poco una invitación a que se medite para la reforma a la salud que viene, ¿no? Pues con calma. Exactamente, por eso lo puse, exactamente. El sistema tiene necesidad de mejoras en algunas cosas, pero yo creo que se debería tratar de construir sobre lo construido y hay cuestiones que funcionan bien. Sí, sin duda. Antes de preguntarle por el asunto suyo, doctor Olivera, que son las pensiones y esto que ha dicho el señor Duzán, le quiero confirmar que en efecto Superbigote y Silita son ciertos. Sí, los muñecos sí. Sí, son ciertos. Él también puso un trino referente a este asunto, sí. Un poco patético me parece que fue la palabra que utilizó usted. Bueno, profesor Olivera, ¿qué decimos en principio de la declaración del señor Duzán? ¿Es esa una buena o una mala idea? Utilizar recursos que están en los ahorros de los colombianos para financiar obras de infraestructura. Es decir, los fondos privados en general, los fondos de capitalización individual o los regímenes de capitalización individual se han usado, o los ahorros ahí se han usado para infraestructura en muchos casos. Por ejemplo, el caso chileno en Chile, de hecho los fondos privados con unos montos muy altos ahorrados se usaban para invertir en infraestructura. El problema que tenían era que las pensiones eran muy bajas y por eso en Chile hubo tantas protestas, pero esto es desde los fondos privados, los sistemas de reparto como el de Colpensiones, en general los ahorros no se usan para infraestructura. Y yo creo que ahí habría un error muy grande, especialmente porque sabemos que el Estado tiene muchas deficiencias en la ejecución de los proyectos. Y en ese sentido sería muy difícil utilizar esos recursos para invertir en infraestructura desde el Estado. El Estado no tiene la capacidad, tenemos que entender las fortalezas institucionales, pero también las debilidades institucionales. Doctor Olivera, desde toda su experiencia como expresidente de Colpensiones, frente a lo que se ha anunciado de lo que podría ser la reforma pensional, ¿qué es lo que a usted más le preocupa de lo que podría venir para los colombianos? Yo creo que el gran objetivo de la reforma debería ser aumentar la cobertura. Recordemos que solo 1 de cada 4 adultos mayores, solo el 25% tiene una pensión.
Y la discusión grande que se está dando ahora entre si la plata debería estar en Colpensiones o en los fondos privados en realidad no ayuda en nada para este gran objetivo. Tenemos que aumentar la cobertura, tenemos que buscar que todos los colombianos tengamos una pensión, un ingreso digno en nuestra vejez. Y estar en Colpensiones o en los fondos privados no ayuda en nada de eso. Entonces yo creo que la discusión debería centrarse en otras cuestiones, especialmente en el mercado laboral, para ayudar a que los colombianos construyan ese futuro a partir de su ahorro y puedan tener una pensión. Y me refiero al mercado laboral básicamente porque el 25%, solo el 25% de los adultos mayores no tiene pensión porque solo la mitad de los trabajadores puede cotizar. Entonces tenemos que irnos al mercado laboral a entender qué pasa allá y ver cómo resolvemos ese problema desde la etapa de trabajo de las personas, no ya cuando están en la vejez. Claro. Es decir, ampliar cobertura. Leí también a algunos analistas el fin de semana, doctor Olivera, recordando que el ahorro pensional no se puede destinar al gasto público. Incluso alguno que decía que esa propuesta de utilizar esos ahorros para eso, por ejemplo, la obra que parece más bien como una especie de fantasía del tren de Buenaventura hasta la costa, es inconstitucional, que esos dineros no se pueden usar para eso. ¿Lo es? Se podrían eventualmente usar, pensando por ejemplo en la unidad de caja del presupuesto nacional, pero más allá de la posibilidad legal de usarlo o no, el problema está en la eficiencia del gasto, es decir, cualquier cosa, cualquier infraestructura que se haga debería tener un retorno mayor para poder pagar las pensiones. Recordemos que acá hay historias, tal vez no iguales, pero parecidas y un poco fuertes. En el año 99, con la crisis del año 99, quebraron varios bancos. Dentro de eso es el Banco Central Hipotecario. Y el sistema pensional del Seguro Social, o sea, el Colpensiones anterior, era dueño de gran parte del Banco Central Hipotecario. Quebró el banco y las reservas, lo que había de ahorro pensional, se perdió. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cautelosos con esa plata, y esa plata usarla en la infraestructura puede ser un error, especialmente por las incapacidades de ejecución del Estado. Sí, a propósito de eso que menciona, que muy pertinente recordar lo que pasó con aquel banco, doctor Olivera, en efecto. Otra de las cosas que dijo el señor Dusan es que la entidad a su cargo, es decir, Colpensiones, podría volverse un banco a futuro, banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que serán mucho más rentables frente a mantener la banca que definitivamente no presta beneficios. Esto que acabo de decir es citando lo que dijo el señor Dusan. ¿Cómo interpreta eso? Yo creo que es muy complejo convertir a Colpensiones en un banco. Bueno, empecemos por lo siguiente. En este momento Colpensiones no tiene ahorros. Recordemos que lo que se recoge hoy de los trabajadores se usa para pagar las pensiones hoy y no alcanza lo que se recoge hoy para pagar las pensiones. Entonces por eso hay que poner plata del presupuesto nacional. Entonces en este momento, desde la época del 1999, cuando quebró el Banco Central Hipotecario, no hay reservas, es decir, no hay ahorro. Si seguimos funcionando igual como estamos ahora, pues ahora no hay nada para gastar. Lo que tenemos que, de todas maneras, además de la cobertura, pues buscar un sistema pensional que sea sólido financieramente. Si se trae la plata de los fondos privados, recordemos que siempre las pensiones son más altas de lo que ahorran las personas en Colpensiones. Entonces, de todas maneras, ahí se va a necesitar más plata y las reservas tienen que guardarse para eso. Pero ponerle diferentes funciones a una entidad que lo que ha buscado es ser sólida en términos del servicio, sobre todo, en términos de la eficiencia de la atención al usuario, de buscar que los afiliados entiendan el sistema pensional, revisen su historia laboral, etcétera. Pasarlo a ser además un banco creo que sería un error, porque tendría diferentes objetivos al que debería tener un sistema pensional, que es ayudar a los colombianos a construir su pensión y pagar la pensión. Sí, doctor Olivera, finalmente, ¿usted está tranquilo con el señor Dusan como presidente de Colpensiones? ¿Le parece que fue una designación razonable? Sobre
eso, digamos, son decisiones del presidente de la República, y lo importante es que la entidad siga funcionando eficientemente y la entidad se cuide para lo que necesitan los colombianos. Es una entidad pública, sólida, fuerte y que pague las pensiones a tiempo, pero más allá de eso, que acompañe a los ciudadanos a construir ese futuro. Yo creo que ese es el gran objetivo que tiene que tener el gobierno y tiene que tener Colpensiones. Sí, con gran diplomacia creo que ha contestado de manera perfectamente clara. Doctor Olivera, gracias, por favor, salude a su papá, que se mejore del todo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Un saludo. También está con nosotros el profesor Kevin Hartman. Él es experto en pensiones, es abogado, está estudiando su doctorado en ciencias jurídicas en Bélgica. Profesor Hartman, buenas tardes allá, supongo. Buenas tardes y días allá en Colombia. Jorge, ¿cómo está? Pues hombre, preocupado con esto que dijo el señor Dusan, el presidente de Colpensiones, pedimos la opinión de Mauricio Olivera y queríamos también tener la suya. ¿Le parece una buena idea lo que propone el señor Dusan? Pues no solamente es una mala idea, Jorge, lo que dice el señor Dusan, sino que es abiertamente inconstitucional. Lo que hay que recordar de todo este debate es que el artículo 48 de la Constitución es suficientemente claro en decir que los recursos de la seguridad social deben destinarse a la seguridad social y no a proyectos de infraestructura, trenes, lo que sea. Los recursos que están en la seguridad social deben servir para pagar pensiones y para cubrir los riesgos del sistema de seguridad social, invalidez, vejez y muerte. Además, pues bueno, ya todo el corolario de lo que sigue, crear un banco, etcétera, creo que Mauricio Olivera lo hizo muy bien. Lo explicó muy bien, por qué eso es un error y aprovecho también pues la oportunidad para mandarle un saludo a él y a su padre para que se mejore. Doctor Hartman, la gran pregunta de todos los colombianos, pues del ciudadano, del común, es ¿qué hace una persona que ya esté próxima a entrar a este régimen de los últimos 10 años para tener su pensión? La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿seguimos ahorrando en fondos privados? ¿Nos pasamos al Colpensiones? Porque el miedo que hay precisamente a que el gobierno toque esos dineros de ahorro en las pensiones. ¿Qué debería hacer un ciudadano en este momento que esté cerca ya a entrar a su última etapa de pensión? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no hay respuestas generales para todos los casos. Cada caso y cada biografía laboral es diferente según el trabajador que esté cerca de cumplir los requisitos para pensionarse. Lo importante es no dejarse coger la tarde, es decir, no esperar hasta el último segundo para que falten los 10 años reglamentarios en donde ya uno no puede cambiar de régimen para tomar una decisión. Lo importante es tener claro más o menos unos años antes, ojalá de esa fecha, cuál sería el régimen más conveniente para tener su pensión. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación a los ciudadanos? Ir a su administradora de fondos de pensiones, ya sea privada o en Colpensiones, y solicitar la doble asesoría. En esa doble asesoría, ¿qué les van a decir? El funcionario lo que tiene que hacer es hacer una proyección para demostrarle en cuál de los dos regímenes le conviene más a esa persona estar para adquirir la mejor pensión posible. Esa sería mi recomendación en este momento. Sí, profesor Hartman, usted tiene la sensación, después de oír lo que dijo el señor Dusan, un poco complementando lo que preguntaba Diana, que es en general la preocupación de todos los colombianos, casi que ya en este punto, independientemente de la edad que uno tenga, porque si usted está en los 30, ya está considerando posiblemente en una mirada pesimista que eso de pensión pues no es con usted, ni le va a tocar, tal y como pintan las cosas, pero hay que seguir cotizando porque es la forma como el sistema en Colombia pues lo establece, es lo que dice la ley. Pero usted tiene la sensación de que esto del señor Dusan es una cosa planeada con el gobierno, que está en sintonía con lo que quiere el presidente Petro, o le dio por decir cualquier cosa, Pues la verdad, entrar en el terreno de la especulación es bastante complicado, Jorge, porque uno normalmente está en terrenos muy pantanosos. Pero lo que pues me deja la sensación de las declaraciones del señor Dusan en los diferentes medios de comunicación, no solamente en esta última declaración, es que es una persona que tiene un déficit en el conocimiento no solamente del rol que tiene la entidad que está dirigiendo, sino obviamente de cómo funciona el sistema de seguridad social en Colombia y cuál es el marco jurídico que lo regula. Entonces, pues es una lástima porque
tradición muy importante a partir del año 2011, cuando se creó Colpensiones, de tener presidentes muy capaces, muy competentes, que entendían muy bien cuál era su rol, que entendían muy bien cuál era el sistema y que tienen la capacidad de tranquilizar a las personas frente a su futuro pensional, como lo estaba mencionando el doctor Mauricio Olivera. Una hipótesis, Fraile, que usted tenía un comentario, pero tengo la sensación, profesor Hartman, de que si la intención del señor Dusan es que la gente se pase a Colpensiones, con esa declaración lo que está logrando es exactamente lo contrario. Pues parece ser más contraproducente, en eso estoy de acuerdo. Es que mire, Espinosa, tanto el tema de las pensiones como el tema del famoso tren fueron dos de las grandes preocupaciones de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Fue lo más criticado que tuvo durante estos meses de campaña. Primero el tren, después salió a matizar el tema, que no, que ya no, que era una propuesta, que era algo que visualizaba a futuro. Y con el tema de las pensiones, usted recordará, fue tal vez con lo que más martillo le dio el candidato Federico Gutiérrez en cuanto al tema de van a expropiar los recursos de las pensiones. El mismo Gustavo Petro dijo en una gran cantidad de entrevistas, no vamos a tocar el ahorro pensional, y este anuncio parece ir en contravía de eso, que sabe además que podría generar que en el Congreso varios de los congresistas y de los partidos que decidieron sumarse a la bancada de gobierno del Pacto Histórico, decirle, mire, usted puede presentar la reforma pensional, pero nosotros a eso no le jugamos, que seguramente es lo que podría pasar, esa reforma no saldría del Congreso. ¿Algún comentario sobre eso que dice Fraile, profesor Hartman? Pues creo que Fraile tiene razón, no solamente en eso, sino que veamos, por ejemplo, en la última reforma tributaria, el impuesto que se le quería poner a las pensiones de más de 10 millones de pesos, que era uno de los pocos consensos que se lograba alrededor de todas las personas que más o menos entienden sobre ese tema, y se cayó. ¿Por qué? Porque los congresistas y gran parte de la opinión pública no se tomaron el trabajo realmente de entender cuál era el fondo de la propuesta y se opusieron con mentiras frente a ese impuesto. Ese impuesto era sumamente bondadoso y era de nuevo uno de los pocos consensos que existen dentro de las personas que entienden sobre este tema. Entonces, eso para qué traigo a colación ese ejemplo, es para decir lo siguiente. El tema pensional es muy enredado y es muy fácil perderse en ese camino que parece ser más bien un camino de espinas, un laberinto de espinas. Y no tener cuidado sobre lo que uno dice o cómo se dice o cuáles son las declaraciones o las intenciones, pues puede llevar a confusiones muy grandes, porque es un tema sumamente sensible, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Fíjense lo que le pasó, por ejemplo, al presidente Macron en el año 2019 con los Gilets Jaunes, cuando propuso una reforma al sistema de pensiones. Eso crea una sensibilidad muy especial a las personas, porque se trata de la tercera edad, se trata de personas que ya no pueden estar en el mercado de trabajo, se trata de un ahorro de toda la vida o de un trabajo, un esfuerzo que uno ha realizado durante toda su vida. Pero lo único que uno debe decir en este momento es tranquilidad, y hay que tener como mucha claridad sobre lo que se está diciendo para poder opinar con tranquilidad y transmitir esa tranquilidad a las personas y a los afiliados al sistema de seguridad social. Profesor Hartman, que pase usted un feliz año. Gracias por atender a Caracol Radio y por darnos luces sobre este asunto, en efecto complejo, y del que tendremos que seguir hablando el próximo año, porque viene, como ya se sabe, una reforma también al sistema pensional, o es al menos lo que pretende el gobierno del presidente Petro. Gracias, profesor. Buen día. Con mucho gusto, Jorge. Un abrazo, un saludo a todos. Hasta luego.